Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están ustedes viendo este video. Pues le damos gracias a Dios por la amabilidad de su atención, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con esta enseñanza de la palabra de Dios. Estamos siguiendo en el libro de los Hechos, capítulo por capítulo. Hay capítulos, los capítulos son muy largos y por eso pues se tarda uno mucho en leer y mostrar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha enseñado ahí. Pero tengan paciencia, ya estamos en el capítulo 14, 14 y 14 son 28, o sea, ya estamos a la mitad. Vamos a escuchar algunos cantos que Dani nos va a poner y también pongan atención en el video que habla de los grupos pequeños que tenemos. Si algo les interesa, pónganle pausa, tomen ahí el teléfono y los horarios y comuníquense. ¿Tienes un grupo pequeño al cual asistir? ¿Tus niños están en algún grupo pequeño? En este momento también hay una clase para los pequeñitos menores de 10 años con nuestra hermana Lorena Lara y otras hermanas que le apoyan. Entonces, esperamos que Dios les bendiga. Vamos a continuar. Servir a Jehová.
que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Pues gracias a Dios por la oportunidad de hablarles nuevamente, y ahora estamos para comenzar el capítulo 14 del libro de los Hechos. Nunca lo hemos hecho, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, ya sea por medio del Facebook, el Facebook de la iglesia, o por el WhatsApp, para los que están en el WhatsApp también de nuestra iglesia. ¿De qué hablamos en el capítulo 13? En el capítulo 13 hablamos de 5 sucesos sobresalientes del primer viaje misionero. Y número 1, hablamos del primer patrón del llamamiento misionero. Se dio en una iglesia con visión misionera. Pero hemos de saber que ese es el ADN normal de la iglesia, de cualquier iglesia del Señor Jesucristo. Número 2, hablamos de los primeros obstáculos del primer esfuerzo misionero. Siempre ha habido obstáculos, siempre habrá obstáculos, pero la misión de Dios jamás será detenida. Número 3, hablamos del primer patrón de un mensaje misionero. El estilo, la forma, el orden, o sea, el bosquejo que se presenta, siempre pueden ser diferentes, pero hacer discípulos anunciando el evangelio son la marca de un buen mensaje misionero. Número 4, hablamos de la primera mención paulina de la justificación. La misión de Dios es justificarnos por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para que lo adoremos y lo glorifiquemos voluntariamente y con amor. Y número 5, hablamos del primer cierre inesperado de un mensaje presentado con toda claridad. Todos son llamados, pero solo aquellos que responden con fe son los que alcanzan la gracia, la salvación de Dios. Todos son llamados, pero ¿quién está dispuesto a responder al llamamiento de la salvación que el Señor hace? Ahora, antes de comenzar nuestro mensaje de hoy, quiero mostrarles el mapa para familiarizarnos un poquito con el itinerario del primer viaje misionero. Los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé,
o Saulo y Bernabé y Saulo, que fue como salieron. Ellos salieron de Antioquía de Siria y de ahí descendieron a Seleucia en la isla de Chipre. El primer lugar que visitaron al estar en Chipre fue Salamina, donde anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas, así dice la Escritura, las sinagogas, o sea, eran varias, no se nos dan los detalles. De Salamina atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde enfrentaron la primera oposición con el falso profeta judío, que procuraba apartar de la fe al procónsul. De Pafos zarparon para arribar a Perge de Panfilia, y fue allí donde Juan Marcos abandonó al equipo misionero y regresó a Jerusalén. Eso se ve en el 13:13, Hechos 13:13. De Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, donde predicaron en una sinagoga de los judíos. Eso lo pueden ver en el 13:14. Y tanto judíos como gentiles, o sea, aquellos que eran prosélitos, se juntaron para expulsar a los apóstoles de los límites de Antioquía de Pisidia. Y entonces llegaron a Iconio. Eso lo vimos en los últimos versículos del capítulo 13, específicamente en los versos 50 al 51. De manera que hoy vamos a comenzar en Iconio y les dejo aquí un mapa moderno, un mapa actual. Pueden ver el globito rojo que señala dónde se ubicaba Iconio, es en la actual Turquía. Entonces, Iconio es una ciudad importante, bueno, hoy tiene otro nombre, hoy se llama Konya. Es una ciudad importante del Asia Menor, y así era en los tiempos de Pablo. Hoy es una ciudad turca que cuenta con alrededor de 1,300 habitantes, perdón, 1,300,000 habitantes. Dice en Hechos 14:1, que les dejo aquí en la pantalla. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Noten, en la sinagoga, judíos y no judíos, judíos y gentiles. Y obviamente al estar en la sinagoga es porque son prosélitos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero hablarles de 3 principios fundamentales al concluir el primer viaje misionero. 3 principios fundamentales, y serán estos. Número 1, la tribulación y el sufrimiento forman parte de la nueva vida en Cristo. Siempre es así. Tribulación, sufrimiento, problemas, persecuciones, eso forma parte de la vida cristiana. Alguien que no es creyente quiere aceptar a Jesucristo, esto es lo primero que vamos a encontrar. Número 2, todo discípulo de Cristo necesita la confirmación de su fe. Y esto es algo de lo que vamos a hablar aquí. Todo discípulo de Cristo necesita la confirmación de su fe. Y número 3, la rendición de cuentas es parte fundamental de la vida cristiana. La rendición de cuentas. Esto es normal. En tu trabajo, en tu empresa, siempre hay alguien que te pide cuentas. ¿Tienes una cuenta bancaria? Pues la Secretaría de Finanzas va a pedir cuentas. ¿Cuánto ganas? ¿Por qué ganas más de lo que dice ahí tu salario, etcétera? O sea, en todo momento tenemos que rendir cuentas. Y en la vida cristiana es algo semejante. La rendición de cuentas es parte fundamental de la vida cristiana. Ahora, empecemos aquí con el primer principio. 3 principios fundamentales al concluir el primer viaje misionero. Y empecemos con el primero. La tribulación y el sufrimiento forman parte de la nueva vida en Cristo.
Recordemos que fue una persecución lo que les llevó a esta ciudad de Iconio. Dice en los versículos 50 y 51 del capítulo 13, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué fue lo que les llevó allí? Una persecución. Pero la tribulación y el sufrimiento forman parte de la nueva vida en Cristo. Si recuerdan, allá en Hechos capítulo 9, cuando Dios envió al discípulo Ananías para hablar con Saulo de Tarso, el Señor ya le había advertido que iba a sufrir. Le dijo, por ejemplo, allí en el verso 16, Hechos 9, 16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De manera que Saulo ya estaba advertido. Al creer en Jesucristo, una promesa, una de las tantas promesas, es que habrá sufrimiento. Y esas palabras no fueron solamente para Saulo de Tarso, no fueron solamente para Pablo, porque la Escritura nos enseña en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 12, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, mi sugerencia, yo les leo el parrafito que nos da el concepto principal y mi sugerencia es que ustedes lean todo el pasaje y así nos ahorramos tiempo porque, pues ya saben, se nos va mucho el tiempo aquí. Y a mí me gusta enseñar, a mí me gusta estar enseñando la palabra, pero a veces la gente no aguanta tanto, ¿verdad? Muy bien, entonces, allá en 2 Timoteo 3, del 10 al 12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etc. Y el diablo usa instrumentos humanos. A veces puede usar incluso las cosas de la naturaleza, pero generalmente son instrumentos humanos que el diablo usa. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en Iconio? Ya leímos el versículo 1, donde dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y me llama la atención esta frasecita, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hablaron de tal manera. Esa expresión es tremenda. La podemos ver en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de tal manera hablaron, o sea, con amor, con elocuencia, con convicción, etc. Y la gente creyó en Jesucristo. Pero ahí está también el diablo. Ahí está también el enemigo, usando sus instrumentos para detener el avance de la palabra de Dios. Dice el versículo 2, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice el versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Primero quiero que noten que dice aquí que se detuvieron mucho tiempo. ¿Cuánto? No sé. Pero el tiempo suficiente para hacer discípulos, para entrenarlos, para capacitarlos y, lo que vamos a ver más adelante, para escoger de entre ellos a los que serían los pastores, los ancianos, los líderes de las iglesias que estaban siendo edificadas, que estaban siendo establecidas. Ahora, versículo 4, estamos siempre en Hechos 14, nunca se pierdan de Hechos 14. Dice el verso 4, y la gente de la ciudad estaba dividida.
Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Por qué surgen las divisiones? ¿Por qué surgen las persecuciones? ¿Por qué surgen los problemas? ¿Por qué surge lo negativo? Específicamente en nuestro círculo de influencia. Aquí el verso 4 dice, la gente se dividió. Quizá antes de la llegada de la palabra de Dios a esta ciudad de Iconio, no había problemas, no había divisiones, pero ahora llega la palabra y llega la división. Dice el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, verso 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. El verso 5 nos dice entonces que se juntaron judíos y gentiles, y las autoridades de la ciudad para perseguir a Pablo y a Bernabé. Y aquí tengo una pequeña pregunta. ¿Recuerdan por qué los apóstoles llegaron a Iconio? Por causa de la persecución que se suscitó en Antioquía de Pisidia. Y ahora, nuevamente persecución. Y entonces esta persecución les lleva a otra ciudad, a Listra y a Derbe. Imagínense, hermanos misioneros, pues quiero salir, quiero servir a Dios, pero no me decido dónde ir. Entonces que Dios mande una persecución para que te vayas a donde sea. No, esperemos que no, ¿verdad? Pero esto fue lo que sucedió aquí. Viene la persecución nuevamente y entonces los apóstoles se van a estas ciudades de Listra y Derbe y ahí comienzan a predicar el evangelio. Ahora estamos con la pregunta que no hemos contestado. ¿Por qué surgen los problemas? ¿Por qué surgen las persecuciones? ¿Por qué surgen las divisiones? ¿Por qué en mi trabajo me persiguen? Se burlan. Hay problemas. ¿Por qué en mi barrio, en mi colonia? ¿Por qué incluso en la familia? Bueno, quiero mostrarles brevemente 3 razones principales. Una, por tomar malas decisiones. O sea, a veces tomo una mala decisión de cualquier cosa, de algún asunto importante quizá, pero siempre podemos aprender de nuestros errores. O sea, cuando es una mala decisión, siempre podemos corregir. Número 2, otra razón por qué pueden surgir problemas, persecuciones, divisiones, etcétera, es por nuestra falta de criterio, lo cual implica prudencia, buen juicio, sensatez, etcétera. Entonces, por falta de criterio, por no saber conducirnos correctamente. Pero hay una tercera razón y es la que quiero compartir con ustedes. Y es por causa de Cristo. ¿Por qué surgen las persecuciones? Bueno, en la vida cristiana, las tribulaciones, los problemas, las divisiones, las persecuciones, etcétera, surgen por causa de la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesús habló de las divisiones por causa de su persona y de sus palabras. Les leo un pasaje en Juan capítulo 7 y el verso 53. Bueno, ustedes lo leen en su casa. Juan 7:53 dice que por causa de él hubo división. Y Juan 10:19 dice que sus palabras, las palabras que él dijo, trajeron división. Entonces, estas son algunas razones. Pero una cosa es que surja en tu vida algún problema por tus malas decisiones, como dije, lo cual siempre se puede corregir. Y otra cosa es que vengan los problemas, las persecuciones, por falta de criterio, por lo cual tendrás que humillarte y buscar solución. Pero cuando los problemas, las divisiones son por causa del Señor Jesucristo, pues ahí
no hay mucho que hacer. La persona tendrá que creer en Jesucristo para estar en el mismo camino tuyo, en el mismo camino de Dios. Y de otra manera, pues siempre habrá problemas. Allí en el Evangelio de Lucas, en los versículos 51 al 53, estas son las palabras que el Señor Jesús dijo. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entonces, así dijo el Señor Jesús. ¿Y por qué esta división? Por causa de Él y por causa de sus palabras. Ahora, regresando al capítulo 14 de Hechos, nos quedamos en que al saber que querían apedrearlos, los apóstoles huyeron a las ciudades de Listra y Derbe, donde anunciaron el Evangelio. ¿Qué sigue? Déjenme leer desde el verso 5. Y aquí vamos a leer hasta el verso 18. Dice, pero cuando los judíos, estoy en Hechos 14, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Ahora, notemos en lo que acabamos de leer, que nada detendrá la misión de Dios ni el avance del reino. Las persecuciones, los problemas, el hecho de que hayan apedreado a Pablo dejándole como muerto, nada va a detener la misión de Dios, el avance del reino. Jacobo murió porque Herodes lo mató, pero la misión de Dios continúa. El reino de Dios siguió adelante en la persona de Pedro. ¿Qué hicieron aquí los apóstoles Bernabé y Pablo y Bernabé? ¿Qué hicieron al salir huyendo de Antioquía? Bueno, ya leímos que llegaron a Iconio y se detuvieron allí mucho tiempo predicando la palabra de Dios. ¿Qué hicieron al salir huyendo de Iconio, donde querían apedrearlos? Llegaron a Listra y Derbe, y ahí predicaron el Evangelio. Y ahora, ¿qué sucede en la ciudad de Listra? El diablo trae sus instrumentos desde Antioquía e Iconio, y apedrean a Pablo en Listra. De hecho, el pasaje dice que pensaron que estaba muerto. Se los leo aquí en el verso 19. Déjenme ver. No, eso no lo tienen en su pantalla.
pero yo se los leo. Y léanlo ustedes en su Biblia. Verso 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pensaron que estaba muerto, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, hay quienes opinan que de verdad Pablo murió. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo dejaron ahí tirado, ensangrentado, muchos chipotes por todos lados. Se levantó, sacudió su vestido y siguieron adelante. La misión de Dios no será detenida por nada. Estamos hablando de 3 principios fundamentales al concluir el primer viaje misionero. Y el primero es este: la tribulación y el sufrimiento forman parte de la nueva vida en Cristo. No hay escape, viene con el paquete. De hecho, hay un pasaje en el libro de Efesios que dice que el sufrimiento es un privilegio que Dios nos ha concedido. Ahora, número 2. Otro principio fundamental que debemos aprender y recordar es que todo discípulo de Jesús necesita la confirmación de su fe. Todo discípulo de Jesús necesita la confirmación de su fe. Dice aquí en los versículos 21 y 22. Primero se los leo, luego los ponemos ahí en la pantalla. Dice de esta manera: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todo discípulo necesita la confirmación de su fe. Lo que vamos a aprender son lecciones que más adelante el mismo Pablo va a perfeccionar. O sea, son lecciones de Pablo. Pero acuérdense, aquí estamos en el capítulo 14, estamos en el primer viaje misionero. En este momento Pablo no ha escrito ninguna de sus cartas, porque aquí apenas está iniciando su vida ministerial. Pero más adelante, de acuerdo a la experiencia que Dios le da y de acuerdo al el avance en el conocimiento de la Escritura, Pablo hablará de estas cosas que ahora les voy a mencionar. Y pues obviamente todo esto viene de su pluma, de su enseñanza, de lo que el Espíritu Santo le inspiró. Entonces, vamos a hablar de 5 elementos que confirman a un discípulo en su fe. 5 elementos, porque todos los discípulos necesitamos ser confirmados en la fe. Y el primero es este. Número 1. Las tribulaciones o las pruebas de la vida cristiana. Este es un elemento para nuestra fe, para confirmarnos en la fe. Necesitamos pruebas, necesitamos tribulaciones. Esto es algo obvio. Lo hemos estado viendo en la vida de personajes principales que hemos leído aquí en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó con Jacobo? Fue asesinado por el rey Herodes e inmediatamente va a la presencia de Dios. O sea, se gradúa sin más exámenes, se gradúa sin más pruebas, inmediatamente llega a la presencia de Dios. Pedro fue a la cárcel. Fueron azotados, ya hemos leído esto en los primeros capítulos. Pablo acaba de ser apedreado en Listra y pues pensaron que estaba muerto. ¿Y qué nos dijo Pablo aquí en el versículo 22? Aquí lo tenemos en la pantalla. 21 y 22. Dice:
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Es inevitable, es indispensable, es necesario. Las pruebas, las tribulaciones, los problemas. Ahora, ¿quién lo está diciendo? Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Acaba de ser apedreado. O sea, yo puedo hablar de problemas, de pruebas, de tribulaciones, y muchos no me van a creer porque en este momento no las estoy viviendo. Pero Pablo, todavía con la sangre, las marcas, las cicatrices, los chipotes, les habla y les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También el escritor Santiago, en el capítulo 1, los versículos 2 al 4, nos lo dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos enseña en la palabra de Dios que las diversas pruebas no deben entristecernos. Dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Pero también nos dice el propósito que se propone Dios con las pruebas en nuestra vida. Dice allí, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Más adelante vamos a ver cómo se define la palabra perfecto en la Escritura. Y simplemente significa maduro, o como aquí mismo dice, cabal. Perfectos y cabales, cabal, completo, algo maduro, algo que no le falta nada. Y dice la última frase: sin que os falte cosa alguna. Esto me hace pensar, recordar las palabras del Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora la pregunta es, ¿lo creemos? ¿De verdad creemos que nada nos va a faltar, ya que tenemos a Jehová como nuestro pastor? Estamos hablando aquí brevemente de 5 cosas que todo discípulo de Jesucristo necesita para ser confirmado en su fe. O sea, porque Pablo dijo, a través de muchas tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, lo primero que ya vimos son las pruebas, las tribulaciones. Ahora, número 2. Otra cosa que necesitamos, otro elemento que necesitamos para ser confirmado en la fe, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice ahí en el verso 23, y yo nada más les dejé la cita, pero el verso 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Así como lo ideal para cualquier individuo, pensemos específicamente en niños o niñas, lo ideal es contar con una familia donde amen al niño, donde le cuiden, donde le den un sentido de pertenencia. De la misma manera, todos los creyentes en Jesucristo necesitamos una familia espiritual, local y visible. Espiritual, local y visible, llamada la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una denominación. Se habla de iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, católicas, etc. La iglesia no es una denominación. La iglesia es un cuerpo de hombres y mujeres, regenerados por el Espíritu Santo, bautizados bíblicamente y llamados para servir a Dios desde un lugar específico. Ahora, unos
15 o 20 años después de este primer viaje misionero, Pablo escribirá la carta a los Efesios. Y ahí nos va a decir el propósito que Dios tiene para la iglesia en nuestra vida. O sea, ¿por qué Dios creó la iglesia? Vamos a comparar lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11, con lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Primero, en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó. ¿Quién? Él mismo. ¿Quién es? Jesús. Jesús constituyó. ¿Dónde? En su iglesia, porque todo el capítulo está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué leímos en el verso 23? Hechos 14, 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora, obviamente, esto lo hacían porque así era el mandato de Dios para la vida de Pablo y Bernabé. No solamente llegaban y le hablaban a la gente de Jesucristo, sino que se establecían, se organizaban en iglesias, en grupos pequeños llamados iglesias, y entonces establecían ancianos, pastores, líderes, o como dice acá, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. ¿Para qué fueron constituidos estos hombres? Para confirmar a los discípulos. O sea, como dice Efesios, para perfeccionarlos, para perfeccionar al creyente, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Estamos hablando de 5 elementos que un creyente necesita para ser confirmado en su fe. Ya hablamos de las pruebas, las tribulaciones. Acabamos de hablar de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ahora, número 3, la enseñanza. La enseñanza es necesaria para confirmar al discípulo de Jesús, para confirmar al creyente en Jesucristo. La enseñanza sistemática de la palabra de Dios. La enseñanza sistemática es algo obvio también, porque lo hemos estado viendo a través de este libro de los Hechos. ¿Qué hicieron al llegar a Antioquía? Antioquía de Siria, o sea, salieron de Jerusalén, Bernabé salió de Jerusalén, fue a buscar a Saulo, a donde vivía en Tarso de Cilicia, y llegaron a Antioquía de Siria. ¿Y qué hicieron? Enseñaron a mucha gente. Así dice Hechos 11, 26. Cuando Pablo fue apedreado en Listra, se fue a la ciudad de Derbe, y de allí decidieron regresar a su iglesia enviadora. Pero ¿qué hicieron y qué hacían en cada lugar? El versículo 21 de Hechos 14, 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Ahora, les puse aquí un versículo, o el mismo versículo, pero en inglés, porque quiero comparar la expresión que dice hacer muchos discípulos con la expresión igual, pero en inglés. Y disculpen la pronunciación, mi alemán no anda muy bien. Had too many. O sea, enseñaron a muchos. Eso es lo que está diciendo. De manera que hacer discípulos es enseñar sistemáticamente la palabra de Dios. No es un cursillo, no es un programa, no son 8 cuadernitos, no son 20 cuadernitos, no son algunas lecciones y luego ya te damos un diploma y ya te graduaste y con eso ya terminaste tu discipulado. El discipulado en sí tiene un principio y un fin, pero el aprendizaje de la palabra de Dios, ese nunca termina. Ahora, tenemos que recordar que un discípulo es un alumno.
Al decir que hicieron muchos discípulos, significa que enseñaron a mucha gente la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dijo Pablo del propósito de la enseñanza? La enseñanza de la palabra, cuando escribió la carta a los colosenses. Y ahí les dejé en la pantalla los versículos 28 y 29 del capítulo 1. Colosenses 1, 28 y 29 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra vez, a quien anunciamos, obviamente se trata de Cristo, anunciamos a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando, para confirmar al creyente en la fe, para confirmar al discípulo en la fe, tenemos que enseñar. ¿Y qué es lo que enseñamos? La sabiduría de Dios, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza sistemática. Ahora, un pequeño examen. ¿Cuál es el propósito de las pruebas o tribulaciones? Confirmar al creyente en su fe. O sea, perfeccionar su vida cristiana. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en nuestra vida? Confirmar al creyente en su fe. O sea, perfeccionar su vida cristiana. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios? Confirmar al creyente en su fe. O sea, perfeccionar su vida cristiana. Ahora se dan cuenta que la respuesta es la misma. Las preguntas cambian porque hemos hablado de tres cosas. Hemos hablado de las pruebas, hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de la enseñanza sistemática de la palabra, que son elementos para confirmar al creyente en su fe. Un cuarto elemento es precisamente la palabra de Dios, o sea, las Escrituras. Cuando salieron en su primer viaje misionero, ¿qué hicieron al llegar a Salamina? Hechos 13:5 dice, anunciaron la palabra. ¿Para qué se juntó casi toda la ciudad en Antioquía de Pisidia? Hechos 13:44 dice, para oír la palabra de Dios. Y luego, ¿cómo lo dijo Pablo? En 2 Timoteo 3:16 al 17. Obviamente, como les dije, Pablo aquí apenas está haciendo sus pininos. Está comenzando su ministerio, el llamamiento que el Señor le ha dado. Muchos años después, él escribirá esta carta de 2 Timoteo, donde dice de esta manera: toda la Escritura, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí tenemos la definición, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, según lo que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito de toda la Escritura? Confirmar al creyente en la fe. O sea, perfeccionar su vida cristiana. Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Ser enteramente preparado para toda buena obra. Un elemento más para confirmar al creyente en la fe es la oración. La oración. Allí en Hechos 14:23, ahí lo tienen en la pantalla, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado, dice con ayunos, orado con ayunos, pero dice, habiendo orado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este es un elemento más del cual Pablo hablará unos 12 o 15 años más adelante en la epístola a los Colosenses. Y aquí les dejé el capítulo 4, versículo 12. Dice de esta manera,
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿De qué está hablando? De la oración. Epafras oraba encarecidamente por los colosenses. Oraba encarecidamente por los colosenses. ¿Con qué propósito? Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De manera que regresando acá al capítulo 14, donde dice que en el verso 23 que constituyeron ancianos y oraron por ellos, no es una mera formalidad. El propósito de la oración es confirmar al discípulo de Jesús en la fe, o sea, perfeccionar sus vidas. Ahora, de manera general, estamos hablando de 3 principios fundamentales al concluir el primer viaje misionero. Hemos hablado, número 1, de la tribulación y el sufrimiento que forman parte de la nueva vida cristiana. Número 2, todo discípulo de Jesús necesita ser confirmado en la fe, y por eso hablamos de estos 5 elementos para confirmar a alguien en la fe. Y por último, número 3, la rendición de cuentas es parte fundamental de la vida cristiana. La rendición de cuentas es parte fundamental. Recordemos brevemente el itinerario de este primer viaje misionero. La última ciudad a la cual llegaron fue Derbe. O sea, salieron de Antioquía, bajaron a Seleucia, cruzaron el mar hasta la isla de Chipre, llegaron a Salamina, atravesaron toda la isla hasta Pafos, y de ahí se embarcaron para llegar a Perge. De Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, de ahí los persiguieron y se fueron a Iconio, y en Iconio también los persiguieron y se fueron a Listra y a Derbe. Derbe fue la última ciudad. Y ahora van de regreso. De ahí, de Derbe, entonces regresan a Listra, a Iconio y a Antioquía. Les leo aquí en el verso, déjenme ver, no tengo versículo para leer. Nada más estamos recordando el itinerario. Muy bien. Pero sí les leo, verso 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido enviados, encomendados a la gracia de Dios. Entonces, van ahora de regreso. ¿Y qué hicieron al llegar a su iglesia enviadora? Dice en el versículo 26 otra vez. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, ellos tuvieron que rendir cuentas. Tuvieron que rendir cuentas. Al decir que refirieron, allí en el versículo 27, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Esta palabra, referir, implica contar, implica anunciar, implica hacer declaración, como la declaración de impuestos que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Implica rendir cuentas. Si se acuerdan, en Hechos capítulo 11, cuando Pedro llega a Jerusalén, lo mandan llamar ahí al concilio, ¿y qué tiene que hacer? Rendir cuentas. Le preguntaban, ¿por qué entraste en la casa de hombres gentiles? Entonces Pedro tuvo que rendir cuentas. Rendir cuentas es algo sano y es bíblico.
Hemos hablado de 3 principios fundamentales al concluir el primer viaje misionero. Número 1, la tribulación y el sufrimiento forman parte de la nueva vida en Cristo. Número 2, todo discípulo de Cristo necesita la confirmación de su fe. Y número 3, la rendición de cuentas es parte fundamental de la vida cristiana. ¿Hay algo que Dios ha hablado a tu corazón? Únete con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos y oren a Dios. Oren por nuestra iglesia, oren por nuestros misioneros, oren por los diferentes ministerios que tenemos, los grupos pequeños. Que Dios les bendiga.